23, el día que tú escuches esta palabra, así que va a llegar a tu corazón. Pero todos los que están aquí también, declaro que el Espíritu Santo convence a sus corazones de que esta palabra viene directamente desde el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy vamos a ver una clase. El día de hoy vamos a aprovechar que estamos en otro lugar, que estamos festejando nuestra posada aquí en este lugar. Estamos festejando el nacimiento. Bueno, lo que se festeja como nacimiento. Hay muchas teorías de que si nació en diciembre, que si nació en abril, que si nació en... El punto no es qué día nació nuestro Señor Jesucristo en la tierra, sino que realmente vino a esta tierra y a qué vino a esta tierra. El día de hoy vamos a ver una clase que bueno, tiene que ver con esto, se llama el mayor regalo. Y podríamos pensar que el mayor regalo de Dios sí es nuestro Señor Jesucristo. Sí es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a ver un poquito diferente las cosas. Y las cosas, vamos a empezar primeramente por ver quién gobierna. ¿Alguna vez han escuchado, sí, que sea como Dios quiera? Ah, sí, si Dios quiere. Ah, sí, sí. Para poder decir esto tendríamos que saber qué es exactamente lo que Dios quiere. Y muchas veces han escuchado, porque esto es en las redes sociales, muchas personas creen conocer a Dios y hablan de Dios. Pero realmente, conocer a Dios, tenemos que escudriñar su palabra para ver cuáles realmente las características de nuestro Dios. ¿Para qué? Para saber cuáles son nuestras características. Dice la palabra en Génesis 1:26 que estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces, conociendo la naturaleza de nuestro Dios, es que podemos conocer nuestra propia naturaleza. ¿Vale? Y con lo que yo hoy quiero empezar es algo que leí, que dice, no se cae ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Muchas personas, aún las personas que conocen de la palabra, unas personas que van a la iglesia, piensan que Dios es quien permite las cosas. Alguien me preguntaba en una consulta, creyente, estaba en una familia de creyentes ahí, y me preguntaba, a ver, nada más una cosa, pero Dios está permitiendo esto por una razón. Y es como que, híjole, tiene que escuchar la clase de qué permite Dios, hasta dónde permite Dios. Porque yo podría decirle, Dios permite lo que nosotros permitimos. Si nosotros lo permitimos, Dios lo permite. ¿Pero eso qué significa? Que Dios dice que sí o que no. Y ese es el punto que vamos a ver. Porque no significa que Dios diga, no, pues que le pase. O que no le pase. Eso significa que las leyes ya están establecidas. Dios está con nosotros, por supuesto, está con nosotros en todo lugar. Y con todos nosotros. Y nos ayuda si nosotros le pedimos ayuda. Pero si no le pedimos ayuda, dice, no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es lo que dice Mateo 10:29. Esta es lo tomaron de la Biblia, pero lo interpretaron y lo pusieron de otra manera. Lo que sí dice la Biblia, voy a leer Reina Valera. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La interpretación que se le dio fue, es que Dios permitió que los pajaritos se murieran y cada cosa que se cae, entonces Dios lo permite. Pero si nos vamos a una traducción viviente, tú tienes una traducción viviente. ¿Me ayudas a leer esa? Dice, ¿cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Exacto, sin que el Padre lo sepa. Es muy diferente si nos vamos a la historia y nos vamos a cuando Adán se comió la manzana. Cuando Eva le dio la manzana, cuando Adán le dio ese fruto, porque no era una manzana, pero era un fruto. Si nos vamos a la historia, Dios ya sabía lo que estaba pasando. Y algunos dirán, entonces Dios lo permitió. No, Dios no estaba en juego. En juego estaba el mayor regalo que tenemos. Se llama libre albedrío. Eso era lo que estaba en juego. Ese es el mayor regalo, eso es lo que quiero hablarles. Por supuesto que Jesucristo
es el que nombramos en este lugar. Pero Dios nos dio, mucho antes de Jesús, libre albedrío. Porque si no hubiera habido libre albedrío, estuviéramos en el Edén todavía. Porque su querer para nosotros es lo mejor. Y por eso los puso a Adán y Eva en un Edén. Y les puso todo lo que ellos necesitaban. Pero también nos dio, junto con nosotros, junto con el ser, a su imagen y semejanza, nos dio el libre albedrío. Entonces, desde ese momento en que Dios nos suelta el control, porque al final es eso, Dios nos da el control a nosotros, desde ese momento, Él solamente está de espectador, porque las decisiones las tomamos nosotros. Él hizo las reglas del juego y nos dice en su palabra cómo jugarlas, pero el juego lo jugamos nosotros, porque si por Él fuera, de nuevo lo repito, si por Él fuera, todos estuviéramos en bendición, estuviéramos en el Edén, así de sencillo. Ese fue su deseo para nosotros. Entonces, ¿qué significa entonces? Dios no permitió. No, Dios no lo permitió. Dios estaba ahí, lo vio. Quien lo permitió, nosotros. Si hay algo malo que nos está sucediendo o que nos pasó, quien lo permitió fuimos nosotros. Y volviendo al tema de esta persona que estaba en consulta, estaba ahí por una sensación de culpa, por algo que había hecho. Obviamente, ¿quién había tomado esa decisión? Esa persona. Si esa persona toma la decisión de hacer algo diferente a lo que dice la palabra y estaba viviendo parte de la consecuencia, bueno, pues es decisión de esa persona. Lo que sí es cierto es que no hay nada que suceda sin que nuestro Dios lo sepa. Eso sí es cierto. Eso es lo que dice Mateo 10:29. Sin que el Padre lo sepa. Es decir, cuando Dios viene con Adán y con Eva y les pregunta, ¿qué han hecho? Es más, le pregunta, ¿dónde estás? Le dice, ¿por qué no te estoy viendo? Por supuesto que Dios ya sabía qué era lo que había pasado, porque Dios conoce todas las cosas. Una de las características de nuestro Dios es ser omnisciente, es decir, que conoce o que sabe todas las cosas. Él sabe las decisiones que nosotros tomamos, incluso sabe las decisiones que vamos a tomar. Él sabe pasado, presente y futuro de nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nos da el libre albedrío? Con ese libre albedrío, Adán y Eva lo que hacen es, tomar la decisión que Él les había dicho que no tomaran. Y eso lo vimos en la clase anterior, pero bueno, se los comento. Cuando la serpiente viene y le dice, oye, es cierto que no puedes comer de ningún árbol. ¿Metió qué? Aguja para meter Eva, ¿cómo es? Es cierto que no puedes comer de ningún árbol, le dice la serpiente a Eva. Y Eva le dice, sí podemos comer, nada más de ese que está en el medio. Dios nos dijo que no lo tocáramos, porque íbamos a morir. Y entonces la serpiente le dice, no vas a morir, le dice, vamos para allá, no vas a morir, dice, sino que Dios sabe que vas a ser como Dios. Y obviamente eso fue un engaño. No tengo internet aquí. Pequeña detalle. No, es que allá está conectado con el internet. Dale la clave de internet. Entonces, le dice Eva, la serpiente le dice a Eva, no vas a morir, sino que te vas a hacer como Dios. Angelito, ¿Dónde está? Angelito _0 es la contraseña. La clave del internet. Sí, y es Ramírez Tor. Angelito. Acá voy a buscar. Pues ve y pónsela a tu tía. Ramírez _Tor. Angelito _1, pero Angelito va a Génesis poner. 3, del 4 al 6. Vamos a Génesis 3, versículo 9. Génesis 3 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Para Dios, lo que Él quería es que nosotros estuviéramos siempre en el Edén, y el Edén es un lugar de bien, totalmente de bien. No había mal ahí. Y por eso no quería Dios que nosotros pusiéramos en nuestra conciencia el mal. Porque el día que pusiéramos el mal en nuestra conciencia, entonces iba a existir el mal para nosotros, ¿no? Porque nosotros, esa es otra clase, pero nosotros, al ser hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, nosotros también somos creadores. ¿Y qué creamos?
creamos lo que ponemos en nuestra conciencia. Por eso es que Dios nos dice, piensen en todo lo bueno. Por eso es que Dios nos dice, lo que tú quieras, piensa que ya lo recibiste y entonces lo vas a recibir, porque es la forma de creación. Actuamos en fe, hablamos fe y recibimos fe. ¿Se puede interrumpir? Sí. ¿Cómo dices? Lo que tú quieras, ¿puedes qué? Crear. Ajá. Lo que uno piensa, ¿puedes crear? Lo que esté en nuestros pensamientos, eso es lo que creamos. Lo creamos a través de nuestra creencia, que es la fe. Pero lo que ponemos en nuestra conciencia, ese fue el motivo por el cual Dios no quería que conociéramos el mal, para que no hubiera mal para nosotros. Porque si nosotros no hubiéramos conocido ese mal, viviríamos ahí donde Él nos puso, en todo lo bueno. Él quiere todo lo bueno para nosotros. Ahorita voy a decir el versículo está. Pero dice, y todo lo que pidas orando, creyendo que lo habéis recibido, lo vas a recibir. Pero lo más importante es lo que ponemos en nuestra conciencia es lo que vamos a proyectar, es lo que se va a recibir, creyendo que lo hemos recibido. _0 Angelito, pero hay que tener esa sensación de que ya está recibido, ¿no? Esa es la fe. La fe es esa parte que me dice sí bien. Dice la palabra en Hebreos 11. Fe es la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy convencida que lo que yo ya pedí, mi Señor ya me lo dio, pero entonces ya me lo dio. Y si yo ya siento que ya me lo dio, entonces se viene, entonces se manifiesta en mi vida. Porque dice la palabra, espiritualmente, todas las bendiciones de Dios ya han sido dadas. Dice Gálatas, ya tengo que ver. Me voy a ir un poquito acá. Ay, no. Ya lo atasqué. Bendito sea Dios y Padre, su riqueza. Segunda de Corintios 9. Bendito sea Dios y Padre, ¿no es cierto? ¿No es? ¿Qué te digo? No es esto. Venga. Efesios 1:3. No, Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en nuestro Señor Jesucristo. Es en Él en que nos ha dado la bendición. ¿Cuál ha sido la bendición? La bendición de todo lo que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. Él pagó la salud completa de nosotros, Él pagó la paz completa cuando viene la angustia. En ese momento podemos venir a Dios y decirle, Señor, tú has pagado la paz completa por mí. Yo la recibo. Pero el detalle es la recibida. ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué necesitamos para recibir? Necesitamos fe. Yo le puedo dar un teléfono a él. Mira, va a ser proceso. Yo le puedo dar un teléfono a él. Pero si él lo deja en la caja, no le va a servir. Para que él le sirva, lo tiene que sacar, tiene que empezar a picarle todo lo que tiene el teléfono. Porque si no, no le va a servir. Es lo mismo, las bendiciones ya están dadas y están en Cristo Jesús. Pero si no las activamos y las tomamos, entonces, pues ahí están nada más. Me voy a ir a esta nada más. Dice Marcos 1:24. Les digo que ustedes pueden orar
por cualquier cosa. Es nueva versión internacional. Dice la palabra que podemos orar por cualquier cosa. Pero esta es la clave, esta es la fe. Esto se llama fe. ¿Cómo se activa? Dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe es eso. Porque nosotros podemos pedir, estoy haciendo un paréntesis porque voy a regresar a la original. Pero la fe es, este es el paréntesis, la fe es, yo estoy pidiendo esto, pero tengo que creer, esa es la fe, tengo que creer que ya se me dio. Y en ese momento, cuando yo creo y estoy segura que viene, no sé, la sanidad, que viene la prosperidad, que viene lo que yo necesito en este momento, porque dice la palabra que puedo orar por cualquier cosa, puedo orar por todas las cosas, pero yo tengo que creer que ya está recibido, porque dice, cree que ya lo habéis recibido, todo lo que estás pidiendo en oración, y entonces lo obtendrás. No viene antes de creer, viene ya que lo creemos. La forma más fácil de entender esta parte, porque a veces es difícil, porque son cosas grandes quizá para nosotros, dice la palabra que no hay nada imposible para nuestro Dios. Pero la forma más fácil de entender esta parte es cuando pedimos algo por alguna de las aplicaciones, una amarillita, una, no sé, una café, y pedimos algo, lo pagamos y te dicen, listo, en 2 o 3 días llega a tu casa. Nosotros no estamos, ¿irá a llegar o no irá a llegar? Ya sabemos que va a llegar. Esa es estamos convencidos de que va a llegar y llega en 2 o 3 días. A lo mejor tuvieron algún problema y llega en 10 días, porque sí ha pasado, ¿no? Que llega, se tarda un poco más. Y a lo mejor después de 4 o 5 días dices, ¿irá a llegar o no irá a llegar? Y vas y revisas la aplicación. Ah, viene en camino. Ah, entonces ya, viene en camino. Lo mismo es cuando hacemos una oración. Vamos a suponer que la hacemos por esa aplicación, nomás que esta es la aplicación de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ser a través de Jesús. Hacemos la oración y Jesús nos dice, ok, ya va en camino, porque ya está dado. Solamente falta el tiempo en que llega a nosotros. Ese tiempo en que llega a nosotros es el tiempo que tenemos que tener creyendo que sí va a llegar. Creyendo que ya está pagado y que solamente hace falta que llegue a la casa, toque el timbre y lo abramos. Es lo mismo. Si pedimos un refrigerador ocupa un espacio grande. Tendríamos que, si ya sabemos que va a llegar una semana, tendríamos que hacerle espacio para que cuando llegue me lo instale, porque yo sola no puedo. Entonces, tengo que hacer ese espacio. Cuando yo muevo los muebles, eso se llama fe. Si yo estoy moviendo los muebles para que cuando llegue yo voy a poner aquí el refri, eso se llama fe. Se escucha más fácil en la aplicación, pero es así de sencillo. Solamente creer, y para creer, ¿qué necesitamos? Escuchar. Dice la palabra en Romanos 1:17, que la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? Escuchemos la palabra de Dios, dice la palabra, porque apenas así, de esa manera vamos a poder tener la fe y la creencia de lo que Jesús ya nos ha dado. Amén. Muy bien. Vamos a regresar entonces. Pero sí, ese es el principio de fe. Es toda una clase, pero básicamente eso es, ese es el principio de fe. Una vez que, ahora sí me voy a regresar al regalito que nos dio nuestro regalote, que nos dio nuestro, que es el libro de la vida. Una vez que ellos pusieron en su conciencia, por eso nos fuimos para allá. Una vez que ellos pusieron el mal en su conciencia, ¿qué creen que pasó? El mal se presentó. Ahí fue cuando el mal se presentó, porque ellos lo crearon. Por eso Dios nos quería proteger, nos quería en lo bueno. No quería que conociéramos el mal. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Después de esto, dice, quedaron fuera de la gloria de Dios. Y ellos salieron a otro lugar, Dios los puso en otro lugar. En ese momento, sí hubo una separación, o sea, sí hubo una muerte. Ellos estaban unidos totalmente a Dios. Y cuando estamos en Cristo es que podemos
conocer todas las cosas que Dios conoce, porque tenemos acceso a eso, al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos dice las cosas, o que nos dice por adelantado algunas cosas, o que nos apercibe de otras, de, hey, por ahí no es. Muchas personas lo llaman, porque Dios siempre nos está cuidando, lo reconozcamos o no, como les decía ahorita en la alabanza, lo reconozcamos o no, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y siempre nos está cuidando, y siempre nos está hablando. Eso que se llama intuición, es que me fui por acá, y resulta que allá había un accidente. Esa que se llama intuición, no es una voz interna, es el Espíritu Santo que nos está cuidando y protegiendo. Es nuestro Dios diciéndonos, esto es lo mejor, esto es lo mejor, y nos lleva a tomar mejores decisiones. ¿Qué pasa cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya somos, dice la palabra, cuando hemos recibido el regalo de Jesucristo? Entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces todos nuestros pasos, ahora sí todos, no nada más de vez en cuando, no nada más cuando estamos en peligro, sino todos nuestros pasos son guiados por el Espíritu Santo. Ojo, son guiados, no somos obligados por el Espíritu Santo. Y ese es el error que tienen muchas personas. No, pero es que Dios a mí no me dijo, toman sus propias decisiones y le echan la culpa a Dios. Porque es que Dios me está guiando. No, sí te está guiando, pero no estás haciendo caso. Te está haciendo cuando tú quieres de todas maneras. Entonces, Dios nos guía, pero ahí está el regalo. Pero nosotros decidimos. Ese se llama libre albedrío. Desde el principio de los tiempos hubo una mala decisión tomada por Adán y por Eva. Y después de eso, Dios nos ha estado guiando y nos ha estado diciendo y nos ha estado tratando de que hagamos lo mejor. ¿Cómo sabemos que Dios no se mete a hacer las cosas de manera arbitraria? Dios es un Dios justo. Él hizo las leyes y Él mismo las cumple. Porque si no, no sabríamos a qué atenernos. Si ya sabemos que el sol sale a tal hora y luego se oculta y luego, si no fuera así, si un día sale el sol y el otro día no sale el sol, todo fue un caos. Porque no sabríamos, ahora sí salió, ¿irá a salir mañana? ¿Voy a lavar la ropa? Digo, la ropa es un decir. Ni siquiera sabríamos cuándo plantar un árbol, si va a dar o no, porque no sabemos si va a haber sol, no sabemos si va a haber agua, no sabemos si... Pero todo es un ciclo, las reglas ya están puestas, ¿no? Para que nosotros sepamos a qué atenernos. Si haces esto, dice la palabra, y lo podemos ver en Deuteronomio 28, si tú haces todas estas cosas, vienen todas estas bendiciones para ti. Pero si haces estas cosas, vienen todas estas maldiciones para ti. Entonces, las reglas ya están dadas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Después de ese momento, lo que pasa es que el gobierno que teníamos nosotros lo pasamos. Al no hacer caso, dejamos de gobernar. Adán y Eva gobernaban. A Adán y Eva se les dijo, fructifiquen, miren el Edén, esto es suyo, todo esto que está aquí es de ustedes. Pero ellos les valió un cacahuate y dijeron, yo sí quiero ser como Dios, no se daban cuenta que ya eran como Dios. Hicieron lo que les habían dicho no hicieran y entonces dejaron de gobernar. Y entonces, ¿quién es el que gobierna en este momento? Porque dicen, es que Dios quiere. Tengo un amigo muy querido, por cierto. No podemos hablar de Dios porque Él quiere contender todo el tiempo. Y Él dice, como muchas otras personas, ¿por qué si Dios existe? Incluso cuestionan la existencia de Dios. ¿Por qué entonces se mueren en África los niños de hambre? ¿Por qué Dios nos deja que se mueran de hambre? ¿A poco Dios no está ahí? ¿A poco a Dios no le duele? Claro que le duele. Le duele toda la humanidad que se muera, sobre todo que se mueran sin Él. Pero también nos cuida en el cuerpo, también nos cuida lo que necesitamos en este cuerpo. El detalle es que Dios no está gobernando. Desde que Dios puso a Adán y Eva, les dio el gobierno a ellos dos. Así es. ¿Qué pasa? Entonces ellos dejan el gobierno y alguien más toma el gobierno. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, un príncipe gobierna, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe del gobierno del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, todas las personas que no están en obediencia con la palabra de Dios son influidas por ese espíritu. ¿Y quién es ese espíritu? ¿Tienes otra versión? ¿Qué dice tu versión? Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Exacto. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, súper clarito. ¿Quién es el que está gobernando entonces ahorita? El diablo. Por eso, en lugar de que las cosas buenas pasen, las que pasan sin la ayuda de nadie que tenga que ver con Dios, son las malas. Si hay una intervención de parte de Dios a través de uno de sus hijos, ahí pasa algo bueno. Pero si no hay nadie, lo que pasa es algo malo, porque es el diablo que está reinando. Y dice, ¿quién es entonces el que gobierna este mundo? Ya lo dijo bien claro en esa versión, pero dice Juan 12:31. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, es la que tiene, ¿verdad? Dice, ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Esto lo está diciendo Juan a nosotros de iglesia, ¿no? Este es un aviso, que es tiempo de juzgar este mundo. Es tiempo de que Satanás sea expulsado. ¿De dónde? De donde sea que nos paremos nosotros. A donde nosotros lleguemos. No abarcamos todo el mundo, pero no somos una sola persona, somos muchos. Si yo llego a esta casa, de esta casa es expulsado de ahora. Aquí no puede estar. No por mí, por lo que hizo mi Señor Jesucristo. La gloria siempre es de mi Señor Jesucristo. Entonces, dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, bajo lo que Él ha gobernado. Entonces Adán le da esa autoridad al diablo. Y entonces, a nosotros nos dio antes esa autoridad. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que sí hace Dios? ¿Qué es lo que sí hace? Porque pareciera como que entonces pasa lo malo, entonces lo bueno que hago. ¿Qué es lo que sí hace? Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Que lo respeta. ¿Quién es el hombre que respeta a Dios? Él, dice Dios, le enseña el camino que ha de escoger. Él nos guía. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, que son hijos de Dios, era lo que les estaba diciendo, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces pero somos guiados y no obligados. Y finalmente toman las decisiones, somos nosotros. Dice Deuteronomio 31:7. Y Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. ¿En qué tenemos que esforzarnos? Esfuérzate. Dicen los que saben que la palabra esfuérzate viene 365 veces en la Biblia. O sea, una vez por cada día de la vida. ¿En qué tenemos que esforzarnos? Dice, esfuérzate y anímate. Por eso te leí por eso no te leí Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, esfuérzate y anímate. ¿Por qué? Porque animarse significa quitar el desánimo. Animarse significa, animarse significa, pon tu alma bien, es de ánimo, de alma. Pongamos bien el alma, quitemos el desánimo, porque en el Espíritu ya tenemos todas las cosas.
En el alma la tenemos que poner bien porque ahí están los pensamientos que son creadores, están las emociones y está la voluntad. Si quiero lo bueno, si quiero la paz, si quiero, tengo que tener el ánimo bien, animarme. Entonces cobrar ánimo es poner la voluntad en lo que tenemos que hacer, es decir, poner manos a la obra. Dice Primera de Crónicas 28:20, David le dice a su hijo Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. Nos animamos, nos esforzamos. ¿En qué nos esforzamos? Esta es otra gracia, perdón, esta es otra clase, pero ¿en qué nos esforzamos? En creerle a Dios, en la fe, en poder creer. Yo tomé una mala decisión y ahora estoy en un lugar donde no me agrada. Pero dice nuestro Dios que Él ya me bendijo con todas las bendiciones espirituales. Entonces yo quiero una bendición, quiero una bendición en salud. Entonces yo tengo que esforzarme todos los días por creer que la salud divina ya la tengo yo. La salud que Jesucristo pagó ya la tengo yo. Porque al día siguiente, a lo mejor lo creo en ese momento, sí, yo creo que ha recibido. Y al día siguiente alguien viene y te recuerda, pero acuérdate que estás enfermo. ¿Pero qué? Acuérdate que estás enfermo. O te ves en el espejo y dices, no, sí estoy mal. O no falta el, que me maltrate, Luis. Esa no es otra cosa más que el diablo queriendo desemparte, queriendo quitarte la fe de lo que tú estás creyendo, porque tú estás creyendo que ya estás sano. En eso es lo que tenemos que esforzarnos todos los días, en creerle a nuestro Dios, a pesar de lo que digan los demás. Que la palabra de Dios sea más fuerte todavía que lo que dicen las demás. Y esto está incluido. La salud, la paz, la prosperidad, el que no tiene, yo sé que todos aquí somos prósperos, yo sé que todos aquí tenemos comida para hoy. Pero hay mucha gente afuera, incluso hay gente creyente que no tiene un huevo que darle a sus hijos en su refrigerador, porque no ha creído que Dios ya le prometió. Ese es el punto, porque ha escuchado más lo que ha venido escuchando desde niño, las mentiras que el enemigo nos ha enseñado. Cuando llegamos a Dios, cuando llegamos a Cristo y empezamos a ver esto, decimos, caray, pero entonces no es normal que yo esté en pobreza. No es normal, es una maldición de hecho. Entonces, ¿cómo salgo? A través de Jesús. ¿En qué nos tenemos que esforzar? En la gracia. Dice primera de Timoteo 2:1. A ver, déjame ver si es Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Dice primera de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es en Cristo Jesús. ¿En qué nos tenemos que esforzar? En creerle a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ahora no sirve. En aquel momento servía para juzgar. En aquel momento servía para decir, esto está bien, esto está mal. Ahorita también. Pero dice Romanos que ningún ser humano va a ser justificado por la ley. Si nosotros viviéramos como los judíos, por ejemplo, ellos no comen puerco. Los judíos circuncidan a los niños a los 8 días. Ellos hacen todo eso que decía la ley. Pero ahorita dice la palabra que ya no, por ninguna obra de la ley, van a ser justificados. Porque eso nada más nos decía que eso está mal, eso está bien. Y dice, no podemos. Mientras estemos en esta carne, no podemos cumplir al 100% la ley. Y el que quebranta una ley, una regla, se hace acreedor del quebrantar todas. Entonces, para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gracia, este es el regalo. Dice Gálatas
2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por ley fuera la justicia, Dios vino Cristo y murió. O sea, si nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna a través de la ley, pues ya Dios vino a Cristo. Vino porque con la ley que ya estaba establecida desde hace mucho, desde antes de que desobedecieran a Adán y Eva, ya estaban esas leyes. Pero Dios no quería que padeciéramos nosotros. Por eso nos tenía en el Edén. Una vez que salimos del Edén, entonces esas leyes se aplicaban para todos. Si haces esto te va a ir bien, si haces esto te va a ir mal. Pero el hecho de estar encarnados nos decía que hiciéramos alguna de estas, alguna de las malas, pues. No podíamos cumplir al 100%. Y eso es el motivo por lo que Jesucristo vino. Jesucristo vino para que fueran cumplidas las cosas, y por eso les digo, ni Dios mismo se pasa una sola ley. Él mismo cumple las leyes. Precisamente para que las leyes sigan vigentes siempre. Para que podamos descansar en que esto va a suceder. Si yo hago esto bien, entonces va a pasar esto. Si yo hago esto mal, entonces va a pasar esto. O sea, para saber qué es lo que viene después de una decisión que tomamos. ¿En qué nos tenemos que esforzar? En la gracia. ¿Y qué es la gracia? Dice Romanos 3:20. No, perdón, 1 Tito 2:1. ¿Qué es la gracia? Es Cristo Jesús. La gracia, el regalo, es nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto los designios de la carne, dice Romanos 8:7, son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Nuestra carne, mientras estamos en la carne, en el Espíritu sí. En el Espíritu queremos honrar y queremos hacer todas las cosas perfectas, pero la carne no nos deja. Tampoco puede, dice. Es algo que no se puede. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo a nuestra imagen. Ahora sí, Él se hace a nuestra imagen. Nosotros llegamos a su imagen en el Espíritu. Pero luego viene Él y se encarna. O sea, Él toma nuestra imagen ahora. Y en esta carne es la única persona que pisaba esta tierra y que no pecaba. Porque si hubiera pecado, entonces pues no nos hubiera podido salvar. Él no pecó, pero además agarró todo el costal que trae cada uno de nosotros de pecados y se los echó al hombro. Y Él pagó por eso. Cuando se muere, como en la película de Mel Gibson, siempre me voy a esa película porque es la más reciente y más dura, más impactante. En ese momento Él empieza a pagar todo lo que nosotros debíamos. Empezó en la carne, pero también pagó lo del alma. Eso lo pagó donde no lo vimos. Eso lo pagó en esos 3 días, esas 3 noches que estuvo en el infierno. Pero resulta que pagó hasta el último de los pecados de cada uno, de Juanita, de todos los que estamos aquí, toda la lista completa, así el libro completo que teníamos, lo pagó. Y entonces, dice la palabra que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque Él no tenía nada más que pagar. Porque Él estaba limpio, Él estaba libre de pecado. Entonces, una vez que ha pagado por nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esa es otra clase, vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Esforzarnos por creerlo, esforzarnos por abrir el regalo. Números 13:20. Esforzaos y tomar el fruto del país. Tenemos que esforzarnos por ir a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Lo que nosotros necesitamos. Esas personas que necesitan que comer, esa es su tierra prometida, salir de esa pobreza y llegar a la bendición de la provisión de Dios, que no es escasa la provisión de Dios. La provisión de Dios no es un huevito para que medio se te llene la panza. La provisión de Dios es cómelo hasta que te llenes, hasta que te sacíes. Esa es la provisión de Dios.
cuando van estos 12 personas a ver la tierra prometida. En esa tierra prometida era una tierra de gigantes. Y dice la palabra que las uvas eran así racimos gigantes, o sea, eran como, las uvas eran gigantes, entre 2 personas un palo tenían que traer para traer un racimo de uvas. Esa es la tierra prometida. No había uvitas chiquitas, eran uvas gigantes. Todo el fruto de ese lugar era grande, era gran provisión. Esa es nuestra tierra prometida. Y entonces, dice Deuteronomio 31:3, como el Señor lo ha dicho, esto es una para Josué, pero luego dice, con él cruzará el Señor su Dios, y será él quien destruya las naciones delante de ustedes. Esto ya lo hizo Jesús. Jesús ya destruyó toda enfermedad, dice Isaías 53, del 3 al 5. Él cargó todas nuestras enfermedades y dolencias. Porque hay cosas que no son enfermedades, pero son dolencias. Ay, la rodilla, es una riuma, yo creo. Bueno, esa dolencia, que no se llama una enfermedad, esa dolencia también la cargó Él. ¿En qué nos tenemos que esforzar? En Jesús. Ah, Él ya cargó esa dolencia. Ya no la tengo que cargar. Dice, y será Él quien destruya estas naciones. ¿Cuáles son las naciones? Aquellas cosas que nos están molestando. Pero Jesús ya lo hizo. Jesús ya destruyó todo aquello que nos estaba molestando. Pero luego dice, para que tomen posesión de Él. Nosotros tenemos que tomar esa posesión. Nosotros tenemos que decir, como lo dijimos hace rato, lo hablamos hace rato, que la palabra vaya a ser, pero que es enviar. Así que ya lo dijimos, ya recibimos el amor completo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibo? Yo decido cómo recibirlo. Yo en este momento necesito la salud, ok, yo recibo la salud. El amor de Jesucristo lo recibo en salud. El amor de Jesucristo lo recibo en la prosperidad, en la abundancia, en la comida que yo tengo para mi gente, porque además no nada más estás tú, está toda tu descendencia. Todas las bendiciones que tú tomes, las tomas para ti y para toda tu descendencia. Entonces nos esforzamos, luego creemos y luego tomamos a través de la fe. Dice, esfuércense, dice Lucas 13:24, por entrar por la puerta angosta. Porque les digo que muchos van a querer entrar y no podrán. Pero ¿quién es esa puerta? ¿Dónde está esa puerta? Yo quiero esa puerta, yo también quiero entrar. Y Juan 10:9 dice, nuestro Señor Jesucristo hablando, yo soy la puerta del cielo. Él es la puerta y en este momento aquí está. Y dice, el que por mí entre será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Los pastos, dicen los salmos, que son para descanso. Encontraremos descanso en pastos, encontraremos todo aquello, dice, seremos salvos en Jesús. Dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuándo? Esto no es cuando estemos allá, esto es aquí. A partir de este momento, tómalo a partir de este momento, dice, Dios te va a secar todas las lágrimas que has llorado ya. Y ya no habrá muerte. Para nosotros ya no hay muerte. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque todas las primeras cosas han pasado. Porque a partir de este momento conocemos lo que Jesús nos ha dado y tomamos el regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo tomamos? Con la decisión, con el libre albedrío que nos dio. El regalo ahí ha estado. La decisión es de nosotros. Dice Juan 10:10. Yo he venido, dice, bueno, eso es lo que hay que subrayar, para que tengan vida y para que la tengan en plenitud o en abundancia. Así que esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate
por creer en la gracia, en lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate por recibir, esfuérzate por tener esa fe. Y las fuerzas también se acaban, pero dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ganas. El día que sintamos que no le podemos creer porque está más fuerte lo que dice los de afuera a lo que dice nuestro Dios. Tu Dios dice, Isaías 53:3, tu Dios dice, Él ya cargó su 4. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 5. Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, la consecuencia que nosotros íbamos a vivir por no hacer caso, Él ya la pagó. Él nos ha quitado toda consecuencia mala, dice la palabra, que Él nos quitó la maldición de la ley, pero nos dejó la bendición de la ley. La maldición ha sido quitada a través de Él, porque el que ha cumplido la ley fue Él. Entonces, cada vez que yo me sienta sola en algún problema, tengo que venir a Cristo, porque ese problema Él ya lo cargó, pero es en Cristo. Cada vez que yo sienta que es más fuerte lo que dice afuera, ¿qué dice afuera? Híjole, ya vi mi refrigerador y nada más hay un huevo y tengo 3 hijos. Entonces tengo que esforzarme, tengo que decirle, alma, empieza a creer en que Dios ya me proveyó. Y nos podemos tomar de cualquier parte de la palabra. Dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si yo empiezo a repetirlo hasta que yo lo crea, eso se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando yo lo crea. Primero lo creemos y luego vemos. Primero lo tengo que saber. Ah, Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Ok, pero sí me falta. Sí, pero porque aprendiste eso de otra gente. Pero Dios te dice que si Él es tu pastor, nada te falta. Ok, Dios, yo quiero que tú seas mi pastor y a mí nada me falta. Sí, pero todavía estoy viendo el refri porque todavía no me crees. ¿Cuántas veces escuchaste la pobreza? 1 millón. ¿Cuántas veces tienes que escuchar la palabra? 1 millón una vez. Para que lo creas. Tiene que ser más fuerte esto. Tiene que ser más fuerte lo que dice nuestro Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo te convence, porque es el que nos convence de que así es, en ese momento va a llegar alguien a la puerta y te va a dar un pollo para que alimentes a tus hijos. O te va a llegar la transferencia que estabas esperando. O de alguna manera, lo que Dios te da, te va a llegar. Porque ya te lo digo. En el momento en que nosotros decimos, sí lo creo, la manifestación viene. ¿Y cómo sabemos que sí lo creímos? Porque llegó la manifestación. Ese es el pago que nosotros hacemos, el pago que le damos a la aplicación de Mercado Libre para que llegue. No, pues nuestro Señor Jesucristo. Es la fe. Mientras no se procese el pago procesando, no va a llegar. Hasta que el pago pasa. ¿Y cuándo es el pago? Cuando yo dije, está bien, Dios, yo decido recibirlo. Está bien. Yo decido que ya lo recibo, yo decido. Pero es una decisión personal. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar aquí. Y Dios, te damos muchas gracias por este libre albedrío, porque podemos decidir por Él. Tu palabra dice que nos has puesto delante la vida y la muerte. Pero también nos dice qué es lo que tú esperas para nosotros, que es la vida. Tu palabra dice, escoge pues la vida. Y el día de hoy dice la palabra que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Señor, el día de hoy decidimos escogerte a ti, porque decidimos vivir esa vida plena que tú nos das. Mi Señor, te damos muchas gracias. Espíritu Santo, toca el corazón de cada persona de los que estamos aquí, para que tú nos convenzas de que tú quieres lo mejor para nosotros, de que si estamos en un lugar donde no nos es agradable,
No es que tú nos hayas llevado ahí, pero tú nos puedes sacar de ahí. Y Señor, hoy ponemos nuestra mano en tu mano para que nos pongas tú, Señor Jesús, en esos lugares de prados abundantes donde podemos descansar solamente en ti. Y Señor, porque todo lo has hecho tú, declaramos que descansamos en que tú nos das toda provisión. Provisión de paz, provisión de abundancia, provisión de salud, provisión de todo aquello, Señor, que en esta tierra tenemos necesidad. Todo eso ha sido suplido y cubierto por ti y lo recibimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias y te honramos solamente a ti, Jesucristo. Amén. Amén. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos.